El sol inclemente de Chihuahua caía como un martillo sobre la tierra agrietada, un castigo dorado que deformaba el horizonte en espejismos de agua que nunca llegaban. La cámara captaba la vastedad implacable del desierto, un lienzo de arenas infinitas y cactus esqueléticos, donde la vida se aferraba con uñas y dientes a cada sombra fugaz. Era un paisaje hermoso en su brutalidad, pero para un grupo de figuras apiñadas bajo un mezquite raquítico, no era más que una extensión de su pesadilla. Sus cuerpos, siluetas borrosas contra el brillo cegador, exhalaban desesperación, una quietud forzada por el agotamiento y la falta de esperanza. Cada respiración era un esfuerzo, cada parpadeo, una lucha contra la arena que se colaba en sus ojos irritados. El silencio era pesado, solo roto por el zumbido insistente de algunos insectos o el leve susurro del viento caliente que levantaba pequeñas columnas de polvo, recordándoles su insignificancia ante la inmensidad. Entre ellos, María se aferraba a su hijo pequeño, que dormitaba inquieto en sus brazos, su respiración superficial y entrecortada. Sus propios labios estaban resecos y partidos, su garganta ardía, pero su instinto maternal le impedía sentir el dolor por completo. Solo importaba el rostro pálido y sudoroso de su pequeño, la necesidad urgente de cada gota de agua que no tenían. Era una joven hondureña, no mucho mayor de 25 años, con ojos oscuros que habían visto demasiada miseria para su edad. Había dejado su pequeña aldea en busca de un futuro, una promesa de estabilidad y seguridad para su hijo que parecía ahora una cruel burla. Las historias de éxito en el norte, los trabajos bien remunerados, el sueño americano, todo se desvanecía bajo este sol despiadado, reemplazado por la cruda realidad de su abandono. Habían caminado días, luego semanas, con la esperanza encendida por las palabras de un coyote que les había jurado un viaje seguro, un trayecto sin problemas hasta la frontera. Cada kilómetro desgarraba un pedazo de su alma, pero la imagen de su hijo sonriendo en una casa digna le había dado la fuerza para seguir. Ahora, esa imagen se sentía lejana, casi inalcanzable. A su lado, un joven nicaragüense llamado Pedro intentaba mantener una fachada de optimismo. Tenía apenas 19 años, pero la vida en la calle de Managua le había forjado una madurez prematura. Sus ojos, aunque cansados, aún conservaban una chispa de rebeldía y determinación. Había escapado de la pobreza extrema y de la violencia de una pandilla, soñando con unirse a su hermana mayor en Los Ángeles. Constantemente revisaba el horizonte, como si su voluntad pudiera conjurar un milagro. Su mochila, casi vacía, contenía solo un par de mudas de ropa y una pequeña Biblia que su abuela le había regalado, una reliquia de fe que ahora pesaba más que nunca. Intentaba consolar a los demás con frases huecas sobre resistir un poco más. La ayuda llegará, pero su voz se quebraba con la misma deshidratación que consumía a todos. Observaba a María, la fragilidad de su esperanza proyectada en el rostro adormecido de su hijo, y sentía una punzada de responsabilidad. Una necesidad urgente de protegerlos, aunque él mismo se sintiera vulnerable. El grupo completo, una docena de almas perdidas, había creído ciegamente en las palabras del guía, un hombre de cara curtida y sonrisa falsa que prometió cruzarles hasta el paso a cambio de todos sus ahorros y los de sus familias. Les había asegurado que el trayecto por el desierto sería corto, apenas unas horas, y que un vehículo los esperaría al otro lado de una colina aparentemente cercana. Pero las horas se convirtieron en un día, y luego en otro. El vehículo nunca apareció.
Las provisiones que el traficante había racionado con la excusa de no cargar mucho peso se agotaron rápidamente. La noche anterior, el hombre simplemente había desaparecido, esfumándose en la oscuridad, llevándose consigo la poca agua que quedaba. No hubo despedida, no hubo explicación, solo un rastro de polvo y la amarga verdad de la traición. El pánico se había instalado lentamente, silenciosamente al principio, como una niebla fría. Ahora, bajo el azote del sol de mediodía, el miedo era palpable, una bestia hambrienta que les mordía el alma. Las promesas rotas resonaban con una crueldad insoportable en el silencio del desierto. El engaño era claro. Los habían abandonado deliberadamente, dejándolos a su suerte en un entorno implacable, sin agua, sin brújula, sin saber si estaban a kilómetros o a días de cualquier signo de civilización. Algunos murmuraban oraciones, otros sollozaban en silencio. Un hombre mayor, con barba cana y ojos inyectados en sangre, intentaba levantarse, pero sus piernas cedían bajo su propio peso. Su voz, un graznido áspero, preguntó: «¿Qué hacemos ahora? Estamos solos». La desesperación era un veneno que corría por sus venas, amenazando con apagar la última chispa de resistencia. Pedro se esforzó por tragar la saliva espesa en su boca. Sabía que no podían quedarse ahí, pero tampoco sabía a dónde ir. Cada dirección parecía una invitación a un final aún más cruel. Miró a María, sus ojos suplicantes, y luego a los demás rostros demacrados. Necesitaban una señal, una esperanza. La fe era lo único que les quedaba, el último refugio en la inmensidad de su desamparo. Si esta historia te ha conmovido y quieres seguir descubriendo cómo se desarrolla, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás relatos de impacto que tocan el alma y nos recuerdan la fuerza del espíritu humano. No te pierdas la continuación de este viaje, donde la fe se enfrentará a la más cruda realidad. El sol se elevaba inclemente sobre el desierto de Chihuahua, transformando la arena en un inmenso horno que parecía tragarse el aire. Cada minuto que pasaba traía consigo un incremento en la sensación de ahogo y ardor, una tortura silenciosa que se manifestaba en la piel cuarteada y los labios partidos. La promesa del alba, con su fugaz frescor, se había esfumado hacía horas, dejando a los migrantes a merced de una bola de fuego implacable. La deshidratación, hasta hacía poco una amenaza latente, se convirtió en una realidad palpable, insidiosa, que se colaba en cada fibra de sus cuerpos. Los ojos, hundidos y enrojecidos, escudriñaban el horizonte en busca de una señal, cualquier indicio de salvación, pero solo encontraban espejismos danzantes y la vasta, cruel extensión del desierto. Intentaron racionar las últimas gotas de agua, un líquido precioso que ahora era más valioso que el oro. Una botella de plástico medio vacía pasaba de mano en mano, cada trago medido con una desesperación que helaba el alma. Un sorbo para el niño, otro para el anciano, y un lamento silencioso ante la escasez. La moral, que había sido frágil desde el instante del abandono, se desmoronaba rápidamente. Las voces se apagaban, los gestos se volvían lentos y pesados. Algunos se sentaban, exánimes, con la mirada perdida en la nada, mientras otros, en un vano intento de conservar la poca energía que les quedaba, se arrastraban bajo cualquier sombra minúscula que ofreciera un arbusto escuálido, una roca solitaria. El principal adversario no era un grupo de personas malévolas, aunque el recuerdo de los traficantes, sus promesas vacías y su traición seguía flotando como una sombra pestilente en la mente de todos.
El verdadero enemigo, implacable y omnipresente, era la propia naturaleza de ese desierto, la inmensidad hostil de Chihuahua. La falta de sombra se sentía como una condena directa y personal. No había un solo árbol frondoso, ni una formación rocosa que ofreciera un respiro duradero de los rayos abrasadores. El paisaje, grandioso en su desolación, se volvía ahora una trampa mortal, un laberinto de dunas y piedras que absorbían y devolvían el calor con una ferocidad inaudita. Las montañas distantes, que en otro contexto habrían sido majestuosas, ahora se alzaban como muros inalcanzables, testigos mudos de su agonía. El viento, que en un principio había prometido un leve alivio, se había convertido en un tormento más, levantando nubes de arena fina que se colaban por los ojos, la nariz y la garganta, exacerbando la sed. Cada bocanada de aire era un reto, caliente y seco, como si se respirara el aliento mismo de un horno. Los pocos que aún conservaban algo de fuerza intentaron buscar una salida desesperada. Algunos, los más jóvenes, los que aún se aferraban a un resto de ilusiones, decidieron separarse a pie, convencidos de que si caminaban lo suficiente en cualquier dirección, encontrarían algún rastro de civilización, una carretera, una casa, un oasis. Su partida fue un acto de fe ciega, una última jugada contra el destino, pero también una despedida silenciosa, cargada de la amarga certeza de que probablemente nunca se volverían a ver. María, con el pequeño Juan aferrado a su espalda, los vio partir con el corazón encogido, una punzada de miedo y esperanza mezcladas. Pedro, su compañero de infortunio, intentó infundirle algo de ánimo, pero sus propias palabras sonaban huecas en la vastedad silente del desierto. Él mismo, con la energía al límite, había intentado otra táctica. Inspirado por historias de supervivencia, se había puesto a cavar frenéticamente en la arena, utilizando sus manos desnudas y un trozo de madera afilada, buscando algún rastro de humedad subterránea. La tierra, sin embargo, era solo polvo y roca. Sus esfuerzos solo sirvieron para cubrirlo de sudor y arena, y para agotar las pocas reservas de fuerza que le quedaban. Cada intento desesperado, cada movimiento en falso, solo contribuía a la sensación de futilidad. La desesperanza se asentaba como una losa pesada sobre el grupo. Los ruidos de la vida, que antes habían sido constantes, el bullicio de las voces, el llanto de los niños, el susurro de la esperanza, ahora eran esporádicos y débiles. Predominaba un silencio tétrico, solo interrumpido por el zumbido de los insectos o el ominoso graznido de un ave carroñera que ya sobrevolaba las alturas, anticipando su inevitable festín. Los niños, los más vulnerables, comenzaban a mostrar signos claros de agotamiento extremo. Sus pequeñas bocas estaban reseca, sus ojos cristalinos. El llanto era apenas un quejido ronco y apagado. Sus padres intentaban consolarlos con falsas promesas de agua y sombra, caricias suaves que se sentían como quemaduras en sus pieles agrietadas. La mente humana, en tales condiciones, juega trucos crueles. Las alucinaciones comenzaron a aparecer, pequeñas distorsiones en la visión periférica, voces lejanas que nunca existieron. Algunos juraban ver una caravana en el horizonte, otros sentían la brisa de una fuente de agua. Eran espejismos, producto de la sed y el agotamiento, que solo servían para avivar un fuego de esperanza efímera antes de extinguirse, dejando un vacío aún más profundo. La realidad era innegable, cruda. Estaban atrapados, sin agua, sin sombra, sin dirección, a la merced de un desierto que no conocía la piedad. Cada respiración era un esfuerzo,
cada latido del corazón una batalla. El tiempo seguía su curso indetenible, llevando consigo las últimas gotas de resistencia física y mental. El sol comenzaba su lento descenso, tiñendo el horizonte de tonos anaranjados y morados, una belleza irónica que contrastaba brutalmente con la agonía que experimentaba el grupo. La promesa de la noche, con su frescura aparente, no traía consuelo, sino una nueva serie de amenazas. El frío implacable del desierto, el acecho de animales nocturnos y la certeza de que el amanecer del día siguiente sería aún más difícil de afrontar. Los pocos que se habían aventurado a caminar ya habían desaparecido de la vista hacía mucho tiempo, y nadie albergaba falsas esperanzas sobre su destino. El resto del grupo, ahora reducido y aún más desmoralizado, se acurrucaba, buscando el calor humano en un intento desesperado por sobrevivir una noche más en el inhóspito desierto, con la sombra del abandono y la traición aún fresca en sus mentes, y la naturaleza cruel como su único y despiadado carcelero. La noche había caído sin otorgar tregua alguna, su oscuridad profunda y envolvente, reemplazando la furia cegadora del sol por un frío que, lejos de aliviar la sed, se clavaba en los huesos, haciendo aún más palpable el sufrimiento. El vasto manto estrellado del desierto de Chihuahua, normalmente un espectáculo de inigualable belleza, se transformaba ahora en un techo indiferente que acentuaba la insignificancia y la soledad de cada vida varada bajo él. Los ánimos, que durante las últimas horas habían oscilado entre la desesperación silenciosa y la histeria reprimida, terminaron por desplomarse por completo. Los murmullos de esperanza se habían extinguido, reemplazados por gemidos ahogados y sollozos silenciosos que se perdían en la inmensidad de la nada. Algunos comenzaron a perder, de forma lenta pero inexorable, la propia voluntad de seguir adelante, sus mentes y cuerpos al límite de su resistencia. Se despidieron, no con palabras audibles, sino con miradas cargadas de profundo amor y resignación, de sus seres queridos, de los compañeros de viaje que se habían convertido en familia en esta odisea infernal. El lamento de los niños, un sonido desgarrador y agudo que perforaba la quietud de la noche, se convirtió en el eco más cruel de su desdicha. Eran la encarnación más pura de la inocencia atrapada en una pesadilla. Sus pequeñas voces pidiendo agua con una ingenuidad que hacía aún más doloroso el tormento. Cada quejido infantil resonaba en los corazones de los adultos, impulsándolos a buscar fuerzas que ya no poseían, a inventar consuelo donde solo había vacío. María, con el pequeño Antonio aferrado a su pecho, sentía como su propia alma se resquebrajaba ante el sufrimiento de su hijo. Susurró oraciones, viejas plegarias que había aprendido de su abuela en la Honduras natal, palabras que por un momento le devolvieron la imagen de un hogar, de una vida anterior, donde la simple existencia no era un acto de agonía. Se aferraba a la fe como el último clavo ardiendo en un naufragio. Pedro, aunque de naturaleza escéptica y más propenso a confiar en la acción que en lo invisible, observaba a María. Veía en sus ojos, en la determinación con la que susurraba cada Padre Nuestro, una fortaleza que lo intrigaba y en cierto modo lo contagiaba. Había algo en esa fe inquebrantable que, incluso en la penumbra más absoluta, irradiaba una tenue luz. A su alrededor, otros migrantes empujados por el terror y la cercanía de la muerte, también evocaban sus propias creencias. Un hombre mayor de Guatemala cantaba en voz baja un himno de su iglesia, sus palabras melancólicas flotando en el aire. Una joven salvadoreña apretaba contra su pecho un pequeño rosario de madera,
sus labios moviéndose en un rezo inaudible. La fe, en sus múltiples formas, se alzaba como el último refugio, el ancla final contra la corriente implacable de la desesperación. Las horas transcurrieron con la lentitud tortuosa que solo el sufrimiento más extremo puede imponer. El frío de la noche comenzó a amainar tímidamente, anunciando el inminente regreso de un sol que, esta vez, era más temido que esperado. Fue entonces, en ese instante suspendido entre la oscuridad más densa y las primeras promesas del alba, cuando ocurrió lo inexplicable. Una presencia. No un sonido, no un aroma, sino una sensación que se extendía por el grupo. Un quiebre en la monotonía del miedo. En la oscuridad total, donde las siluetas apenas se distinguían unas de otras, una figura serena y luminosa comenzó a materializarse, acercándose al grupo con una calma que contrastaba brutalmente con el pánico latente. No caminaba, sino que parecía deslizarse sobre la arena. Su resplandor era tenue, no cegador, pero inconfundible, como si la luz de la luna se hubiese concentrado y materializado en una forma humana. Algunos, agotados, deshidratados y alucinando por el calor y el frío, creyeron que era un espejismo, la última jugarreta de una mente al borde del colapso. Cerraron los ojos con fuerza, esperando que la visión se desvaneciera al reabrirlos. Pero la figura permanecía. Otros, más sensibles a la espiritualidad que a la lógica en ese momento de extrema vulnerabilidad, sintieron una paz inexplicable, un bálsamo reconfortante que se extendía desde la figura hacia cada uno de ellos, acallando por un instante el clamor de la sed y el miedo. Era una paz profunda que no tenía sentido en la desolación que los rodeaba. María, con los ojos llenos de lágrimas, sintió un calor en su pecho, una certeza que trascendía toda razón. Levantó la vista y vio cómo la figura se acercaba aún más, revelando una presencia tangible, con una luz que emergía de su interior, suave pero real, iluminando el rostro de los migrantes, desdibujando sus contornos y envolviéndolos en un halo de esperanza. La figura no hablaba, pero su sola presencia era un mensaje. Su mirada, una mezcla de compasión infinita y entendimiento profundo, se posó en cada uno de ellos, deteniéndose un instante más en María y en el pequeño Antonio, y luego en Pedro, como si reconociera el alma de cada uno. La incredulidad se mezclaba con el asombro. Nadie se atrevía a hablar, a romper el hechizo de ese momento. Era la aparición misma de lo sagrado en el corazón de la desolación más profana. La figura, ahora a escasos metros del grupo de migrantes, era indescriptiblemente serena. Su luz no era la de un foco ni la de una hoguera, sino una luminosidad suave que emanaba de su propio ser, disipando la última sombra de la noche y revelando unos ojos llenos de una compasión tan vasta que parecía abrazar todo el sufrimiento del mundo. Vestía túnicas sencillas, de un blanco inmaculado, que contrastaba con el polvo y la miseria circundante. No había joyas, ni ornamentos, solo una presencia abrumadora que trascendía cualquier explicación terrenal. Nadie osó moverse, nadie emitió un sonido. El aliento colectivo se contuvo, suspendido en el aire denso del desierto. Fue entonces cuando la figura habló. Su voz no era alta ni retumbante, sino un susurro melódico que, sin embargo, llenó el vasto silencio del desierto con una claridad cristalina. «No temáis», dijo, y cada palabra resonó no solo en los oídos, sino en lo más profundo del alma de cada migrante. «Yo soy Jesús. He venido a vosotros en vuestra hora de mayor necesidad». La incredulidad luchó con la convicción. Algunos parpadearon,
frotándose los ojos, convencidos de que la deshidratación y la desesperación les estaban jugando una cruel pasada. Otros, sin embargo, sintieron un impacto visceral, una sacudida que recorría sus cuerpos cansados, despertando una esperanza que creían perdida para siempre. María, con lágrimas que ahora eran de asombro y no de pena, se arrodilló instintivamente, su corazón henchido de una emoción incomprensible. No había duda en su espíritu. La figura frente a ellos, con su mirada infinita y su aura de paz, era la manifestación de lo divino que había invocado en sus plegarias más desesperadas. Antonio, aferrado a su madre, miraba con ojos grandes y curiosos, sin miedo, como si reconociera la bondad que emanaba de la figura. Pedro, el joven nicaragüense, se mantuvo de pie, una mezcla de escepticismo arraigado y una fascinación innegable plasmada en su rostro. Nunca en su vida había presenciado algo remotamente parecido, y aunque su mente racional se resistía, su corazón sentía una calidez inusual. Jesús avanzó un paso más, y la luz que lo rodeaba pareció intensificarse suavemente, envolviendo a todo el grupo. «Vuestro sufrimiento ha sido grande», continuó él, su voz cargada de una empatía que desarmaba. «Habéis sido abandonados, pero no olvidados. La fe que habéis mantenido, incluso en la oscuridad más profunda, no ha pasado desapercibida. No hubo juicio en sus palabras, solo una aceptación y un amor que lavaban las heridas invisiblemente. No les ofreció agua al instante, ni un banquete, ni una solución mágica e inmediata a su tormento físico. En cambio, les ofreció algo que en ese momento era mucho más valioso: la promesa de que no estaban solos y una inyección de fuerza interior. «La ayuda está en camino», aseguró, y su voz infundió una renovada energía en sus cuerpos extenuados. «Pero vuestro camino aún no ha terminado. Debéis mantener la fe, la esperanza y la unión. La fuerza para superar esta prueba reside en vosotros, en vuestra capacidad de apoyaros mutuamente». No era una solución pasiva, era un llamado a la acción, a la resistencia. Les pidió que creyeran en sí mismos y en el poder de la comunidad, incluso cuando todo a su alrededor los invitaba a claudicar. Esa fue la primera parte de su milagro. No la provisión material, sino la infusión de espíritu. Ante estas palabras, algunos migrantes, quizás los más jóvenes y los que aún albergaban un resquicio de duda, se miraron entre sí, tratando de descifrar si aquello era una broma cruel de su imaginación o una verdad insospechada. Pero la atmósfera de paz era innegable. El lamento de los niños había cesado por completo. La tos seca y los gemidos de dolor habían sido reemplazados por un silencio expectante, casi reverente. Aquellos que se habían tendido en la arena, resignados a su destino, ahora levantaban sus cabezas, sus ojos fijos en la figura luminosa. Un hombre de edad avanzada, el rostro surcado por el sol y el cansancio, se arrastró hacia adelante con dificultad. Sus labios agrietados intentaron articular algo, pero solo un susurro inaudible salió de ellos. Jesús se arrodilló suavemente a su lado, y un instante de intensa conexión se estableció entre ellos, un intercambio silencioso de dolor y consuelo. La mano de Jesús se posó brevemente en la frente febril del anciano, y el migrante cerró los ojos, no por agotamiento, sino por una súbita y profunda sensación de alivio que le inundó el cuerpo. María, al observar este intercambio, sintió una oleada de gratitud que le oprimió el pecho. Las oraciones, las lágrimas, los desesperados ruegos lanzados al cielo en la noche habían sido escuchados. La fe de su infancia, que a veces se sentía tan lejana en la dureza de su viaje,
Ahora era una realidad palpable, luminosa, justo frente a ella. Tomó la mano de Pedro, que aún permanecía algo rígido, de pie. La mano de Pedro estaba fría y áspera, pero María apretó con fuerza, invitándolo tácitamente a compartir la certeza de ese momento. Pedro, a pesar de su inicial escepticismo, no pudo ignorar la verdad de lo que sus sentidos le decían. No eran alucinaciones, la figura era real, su voz, su luz, la paz que irradiaba. Había sido testigo de milagros en el desierto, sí, pero milagros de resistencia humana, de bondad entre extraños. Esto era diferente. Esto era algo que escapaba a su comprensión, algo que tocaba el reino de lo sagrado que él había rechazado por tanto tiempo. La incredulidad se desmoronaba lentamente en su corazón, dando paso a una reverencia inaudita. No se arrodilló, pero su postura se suavizó. Su mirada se tornó menos desafiante y más abierta. La promesa de ayuda, aunque aún no se manifestaba en forma de agua o comida, era suficiente para encender una pequeña chispa de esperanza en los ojos cansados de los migrantes. Jesús no les mintió sobre la dureza del camino, pero les aseguró que no lo recorrerían solos. Les pidió que miraran hacia el sol naciente, que ya empezaba a teñir el horizonte de tonos ocre y rojizos, y que vieran en él la promesa de un nuevo comienzo, no el castigo de un día más. «Mantened la mirada en la luz», dijo, y su voz era un bálsamo para el alma. «El camino se revelará». El grupo, que minutos antes estaba al borde del desmayo y la rendición, ahora sentía una energía renovada. Una razón para seguir. La presencia de Jesús no había eliminado su sed física, pero había saciado una sed mucho más profunda, la de esperanza, la de pertenencia, la de saberse vistos y amados en medio del abandono más cruel. Era un milagro de espíritu, un renacimiento de la voluntad, un recordatorio de que incluso en el lugar más desolado, la gracia podía manifestarse de las maneras más inesperadas, rompiendo la tiranía de la desesperación y abriendo un portal a una fe inquebrantable que ahora resonaba en el corazón de cada migrante. La figura, ahora más definida y reconfortante que nunca, desprendía una luz que no solo iluminaba el rostro de los migrantes, sino que también parecía disipar las sombras de su desesperación. Jesús, con una voz que era a la vez suave como un murmullo y poderosa como un trueno distante, no se limitó a ofrecer promesas vacías. Su ayuda trascendió la mera esperanza. Se transformó en una enseñanza tangible, una lección vital para la supervivencia en ese implacable desierto. Sus ojos, que habían observado el sufrimiento humano a lo largo de incontables siglos, se posaron en cada uno, impartiendo una sabiduría que el desierto mismo había intentado ocultar. No hubo milagro instantáneo de agua brotando de la nada, sino una guía, un camino hacia el conocimiento que les permitiría ayudarse a sí mismos. Jesús señaló hacia el horizonte, un punto indistinguible para el ojo inexperto, pero que para él revelaba secretos invisibles. «Allí», dijo, su voz resonando con una calma envolvente, «donde la vegetación es más densa, donde las rocas tienen un color diferente, donde los animales buscan su refugio, encontrarán lo que necesitan. El desierto no es solo sed, también es vida si se sabe dónde buscarla». Les explicó cómo observar el vuelo peculiar de ciertas aves, el tipo de arbustos que crecen en la cercanía de la humedad, la ligera inclinación del terreno que podía indicar un lecho subterráneo de un antiguo río. Eran señales que ellos, en su desesperación y desconocimiento del entorno, habían ignorado por completo. María, con su hijo Antonio todavía aferrado a ella, escuchaba cada palabra, sintiendo cómo una fuerza renovada fluía por sus venas.
Pedro, el joven nicaragüense, que hasta ese momento había mantenido una postura de observador cauteloso, no pudo evitar sentirse arrastrado por la autoridad tranquila y el conocimiento profundo que emanaban de Jesús. Las palabras no eran solo aliento, eran instrucción. No era magia, sino revelación, con una energía que parecía surgir de lo más profundo de sus seres, una energía que hacía unas horas creían extinguida. El grupo comenzó a moverse, siguiendo las indicaciones de Jesús. No se sentían arrastrados, sino guiados. La fe infundida por su presencia se tradujo en acción. La sed seguía siendo una tortura. El sol comenzaba a asomarse, pero ahora había un propósito, un sendero iluminado por la esperanza y el conocimiento recién adquirido. Caminaron con paso firme, escudriñando el suelo, las plantas, las formaciones rocosas, como Jesús les había enseñado. Cada pequeño detalle del desierto, antes una amenaza desoladora, ahora se convertía en una pista, un fragmento de un mapa hacia la supervivencia. El calor del amanecer comenzó a intensificarse, pero la determinación de los migrantes era más fuerte. Después de lo que parecieron horas, pero que en realidad fueron solo minutos bajo la guía experta de Jesús, el grupo llegó a una pequeña depresión en el terreno, apenas perceptible para el ojo común. Allí, entre unas rocas y un puñado de arbustos secos, la tierra tenía una tonalidad ligeramente más oscura, y un par de pequeños insectos se movían con una vivacidad inusual. Siguiendo las instrucciones de Jesús, comenzaron a cavar con las pocas herramientas improvisadas que tenían, y con sus propias manos la arena se deslizaba entre sus dedos, quemada por el sol, pero la esperanza era un motor más poderoso que el cansancio. Y entonces ocurrió. No un torrente, no un arroyo desbordante, sino un milagro en miniatura. A unos cuantos centímetros de profundidad, la arena se tornó húmeda, y luego un hilo de agua comenzó a filtrarse lentamente, cristalino y fresco. Una pequeña vena de agua subterránea, un tesoro escondido en la inmensidad árida del desierto. Los primeros en alcanzarla se arrodillaron, desesperados pero controlados por la calma que Jesús les había infundido, y humedecieron sus labios, luego sus gargantas. El sabor del agua era el más dulce que jamás habían probado, la sensación más gloriosa que sus cuerpos devastados podían experimentar. El hallazgo del agua fue un momento de éxtasis colectivo. Las lágrimas se mezclaron con el sudor y el polvo, pero esta vez eran lágrimas de gratitud y alivio. Se las arreglaron para recoger el preciado líquido en botellas rotas y recipientes improvisados, compartiendo cada gota con reverencia. El milagro no fue el agua brotando milagrosamente sin esfuerzo, sino la guía y el conocimiento que Jesús les proporcionó para encontrarla por sí mismos, transformándolos de víctimas pasivas en agentes de su propia salvación. Los escépticos del grupo, aquellos que habían dudado, que habían atribuido la aparición de Jesús a alucinaciones por la deshidratación o el estrés, no pudieron negar la realidad palpable del agua. El agua fría en sus lenguas, el alivio en sus gargantas sedientas, era una prueba irrefutable. No era un engaño de la mente. La presencia de Jesús no solo les había proporcionado supervivencia física, sino que también había sembrado una semilla de profunda renovación espiritual. Sus rostros, antes contraídos por el miedo y la desesperación, ahora mostraban una mezcla de asombro, gratitud y una fe incipiente. Algunos, los más endurecidos, bajaron la mirada, incapaces de sostener la de Jesús, pero en sus ojos se leía un cambio, una fisura en el muro de su incredulidad.
María abrazó a Antonio con todas sus fuerzas, el alivio tan inmenso que apenas podía respirar. Pedro, con el recipiente de agua en sus manos, observó a Jesús con una admiración que iba más allá de lo meramente religioso. Era el reconocimiento de una sabiduría trascendente y una compasión inigualable. La sed se había mitigado, las fuerzas comenzaban a regresar, pero más importante aún, el espíritu del grupo había resucitado. Ya no eran un conjunto de individuos al borde del colapso, sino una comunidad unida por un milagro compartido, por una lección aprendida directamente de la fuente de la compasión infinita. El desierto seguía siendo vasto y peligroso, pero ahora no estaban solos. Tenían agua, tenían esperanza, y lo más importante, habían encontrado la fe en el lugar menos esperado, guiados por una presencia que había transformado su ineludible destino. La mañana avanzaba, y con ella un nuevo capítulo comenzaba para estos migrantes en el corazón de Chihuahua. Un capítulo escrito no solo con arena y sudor, sino con la tinta indeleble de la fe y un milagro muy personal. La presencia de Jesús entre ellos había obrado una transformación profunda e inmediata en la dinámica del grupo. La desesperación, que hasta hace unas horas era un manto pesado que los cubría a todos, fue sustituida por una inesperada ola de unión y solidaridad. Ya no eran un conjunto de individuos aislados, cada uno sumido en su propio sufrimiento, sino una comunidad cohesionada, sostenida por un hilo invisible de esperanza recién descubierta. Las barreras del miedo y la desconfianza cayeron, y en su lugar brotó un sentimiento de camaradería que se manifestaba en pequeños gestos. Un hombro ofrecido para recargar la cabeza, un sorbo de agua compartido con el más débil, una mirada de aliento que decía más que 1000 palabras. La noche, que había sido testigo de su desesperación más profunda, ahora se convertía en el marco de una unión sin precedentes. Se compartían historias, susurros de vidas pasadas que, hasta ese momento, habían permanecido ocultas bajo el peso de su situación. Había promesas de ayuda mutua, compromisos tácitos de que si lograban salir de aquello, nadie se quedaría atrás. María sentía la mano de Pedro sobre su hombro, un gesto silencioso de apoyo que iba más allá de la amistad, tocando la esencia de la humanidad compartida. El pequeño Antonio, aunque aún débil, se aferraba a la túnica de Jesús, encontrando consuelo en su cercanía, sin comprender del todo la magnitud de lo que estaba ocurriendo, pero sintiendo la paz que emanaba de él. Jesús permaneció con ellos durante todo el día siguiente, una presencia constante y tranquilizadora, bajo el sol inclemente que volvía a alzarse sobre el desierto. Su guía no se limitaba a palabras de aliento. Era una enseñanza práctica, una lección de supervivencia impartida con una calma que desarmaba el miedo. Les mostró cómo protegerse del sol abrasador, indicándoles los pocos arbustos que ofrecían una sombra precaria, o cómo usar sus propias ropas para crear resguardos improvisados. Les enseñó a reconocer las señales sutiles de la vida en el desierto, dónde buscar pequeñas raíces comestibles o cómo la arena compacta podía indicar la presencia de humedad subterránea. Cada consejo era un regalo, una herramienta que les devolvía un poco de control sobre su destino. No era una guía mística, sino profundamente arraigada en la realidad del entorno. Una sabiduría que parecía trascender el conocimiento humano. Les hablaba sobre la importancia de racionar el agua sin caer en la avaricia, de moverse al amanecer y al atardecer para evitar las horas más críticas del calor, y de mantener la calma por encima de todo. Su voz, siempre serena y llena de compasión,
era un bálsamo para sus almas heridas. Les recordaba constantemente el valor intrínseco de cada vida, de cada luchador, de cada sueño que los había impulsado a emprender ese viaje tan peligroso. Les instaba a no ver su travesía como un castigo, sino como una prueba de su fuerza interior, una oportunidad para redescubrir su humanidad y su propósito. Jesús les infundía un nuevo propósito, una visión de un futuro mejor que, a pesar de las dificultades actuales, parecía ahora más tangible. No se trataba solo de sobrevivir al desierto, sino de trascenderlo, de llevar consigo las lecciones aprendidas, la solidaridad forjada, la fe renovada. Les hablaba de la importancia de la hermandad, de que al ayudarse unos a otros se ayudaban a sí mismos. Cada uno de ellos era un eslabón vital en la cadena de su supervivencia y de su esperanza. María, con los ojos fijos en él, escuchaba cada palabra. Sentía cómo la fe, antes una débil brizna en la tormenta, se convertía en una raíz profunda y fuerte dentro de ella. Miraba a Antonio y sabía que no estaba sola, que la esperanza era un faro que los guiaría. Pedro, el escéptico inicial, ahora era un atento discípulo, asombrado por la sabiduría y la compasión de la figura que caminaba a su lado. Se dio cuenta de que no solo les estaba salvando la vida, sino que les estaba enseñando a vivirla de nuevo, con un propósito renovado. Les habló del amor, del perdón, de la resiliencia del espíritu humano. Les recordó que la verdadera riqueza no estaba en los bienes materiales que buscaban en su destino, sino en la fuerza interior y en los lazos humanos que creaban. Les advirtió que el camino seguiría siendo arduo, pero que con fe y unidad superarían cualquier obstáculo. Les dio la certeza de que no serían abandonados nuevamente, que el destino les deparaba algo más grande de lo que podían imaginar. Incluso en la desolación del desierto, el mensaje de Jesús resonaba con la promesa de la vida. La forma de Jesús de enseñar no era a través de dogmas, sino de la experiencia compartida, de la atención plena al entorno, de la conexión con el otro. Les mostraba que la vida en el desierto no era solo una lucha, sino también un ciclo, una danza con la naturaleza que, a pesar de su hostilidad, también ofrecía sus dones a quienes sabían buscarlos. Era una lección de humildad y de profunda interconexión. Cuando el sol comenzaba a descender de nuevo, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, el grupo se sentía diferente. La fatiga física persistía, pero la desesperación había sido exorcizada. Había una ligereza en sus pasos, una chispa en sus ojos. Sabían que aún estaban en medio de la nada, pero ya no se sentían perdidos. Tenían un guía, y con él un propósito renovado para cada paso que daban. La noche, esta vez, no traía miedo, sino una quietud apacible y la expectativa de un nuevo amanecer. Un amanecer que, gracias a Jesús, ya no auguraba solo más sufrimiento, sino la promesa de un futuro, por fin mejor. La promesa del amanecer se cumplió de una manera que superó todas las expectativas. A medida que el sol se elevaba, proyectando largas sombras sobre las dunas interminables, un milagro humano se desplegaba en el horizonte. A lo lejos, un pequeño punto se materializó, creciendo rápidamente hasta convertirse en una silueta inconfundible. Un vehículo, luego otro, y después un equipo de personas con chalecos de alta visibilidad. Eran los equipos de rescate. Habían desviado su ruta habitual, siguiendo una acorazonada o, como algunos dirían más tarde, una señal inexplicable que los había apartado de sus coordenadas originales. Jesús había guiado al grupo no solo a través del desierto, sino también hacia la órbita de su salvación. No había promesas vacías,
solo una dirección que ahora se revelaba como divinamente precisa. Su presencia había sido la brújula invisible que los condujo por senderos que no parecían existir, hacia un punto de encuentro que solo él podía haber previsto. El sonido de los motores de los vehículos se hizo más fuerte, rompiendo el silencio ancestral del desierto. Lágrimas, no de desesperación, sino de alivio y gratitud, borbotearon de los ojos de los migrantes. El final de la pesadilla comenzaba a vislumbrarse. El equipo de rescate, profesionales entrenados para enfrentar la cruda realidad del desierto, quedó estupefacto al encontrar al grupo. Esperaban cuerpos exhaustos, al borde del colapso, pero lo que vieron fue diferente. Sí, había fatiga en sus rostros, pero también una extraña serenidad, una luz en sus ojos que trascendía el mero hecho de haber sobrevivido. No estaban en el lugar donde los mapas y los pronósticos indicaban que deberían haber estado. Los rescatistas se preguntaban cómo habían logrado llegar tan lejos y en tan relativamente buen estado, tras días de exposición extrema. Mientras los paramédicos comenzaban a evaluar a los migrantes, ofreciendo agua, suero y mantas térmicas, se produjo el momento de la despedida. Jesús, que había permanecido discretamente entre ellos, dio un paso adelante. Su voz, suave pero resonante, pronunció palabras de amor y bendición. No había dramatismo en su partida, o solo una profunda paz. «Recordad que no estáis solos», dijo, su mirada abarcando a cada uno. «Que la fe y el amor os guíen siempre. Llevad la esperanza en vuestros corazones y la solidaridad en vuestras manos». Su figura comenzó a difuminarse, no con un destello repentino, sino como una imagen que se desvanece suavemente en el aire, como la bruma matinal que se disipa con el sol. No fue aterrador, sino profundamente conmovedor. Algunos intentaron extender la mano, como para retenerlo, pero sus dedos solo encontraron el vacío. La luz que rodeaba su presencia se atenuó gradualmente, hasta que solo quedó el sol del desierto y el bullicio de los rescatistas. Había desaparecido tan misteriosamente como había llegado, dejando una huella indeleble en el alma de cada migrante. El grupo, asimilando la partida, se sentía renovado y fortalecido. La experiencia no había sido un simple rescate, había sido una metamorfosis. Ya no eran las mismas personas que habían sido abandonadas a su suerte. Llevaban consigo no solo las cicatrices del desierto, sino también la impronta de una presencia divina. Un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la compasión y la ayuda pueden manifestarse de las formas más inesperadas y milagrosas. Ya en la relativa seguridad de las camionetas de rescate, mientras el desierto se alejaba por la ventanilla, los migrantes comenzaron a compartir sus experiencias con los perplejos rescatistas. Al principio hablaban con cautela, temiendo ser tomados por delirantes. Pero la consistencia de sus relatos, la emoción genuina en sus voces y la inexplicable calma que aún los envolvía, hizo que algunos rescatistas escucharan con creciente asombro. María, con su hijo Antonio acurrucado a su lado, sus ojos aún brillantes por las lágrimas, fue la primera en hablar con franqueza. Relató cómo Jesús les había infundido esperanza, cómo les había mostrado dónde encontrar agua y cómo les había enseñado a sobrevivir. Nos dio fuerza cuando no nos quedaba ninguna, dijo con voz quebrada pero firme. Nos recordó por qué seguíamos adelante. Pedro, el joven nicaragüense que había sido el escéptico inicial, asintió con fervor. «Yo no creía en nada de esto», confesó, su voz cargada de emoción. «Pensé que estábamos perdidos, que todo era un engaño, pero él era real.
Su presencia, sus palabras, cambiaron todo. Nos hizo creer que podíamos lograrlo. Explicó cómo la figura les había dado consejos prácticos para el desierto, cómo habían encontrado el agua y cómo la dinámica del grupo había cambiado de la desesperación a la unidad. Los rescatistas, hombres y mujeres de ciencia y pragmatismo, no tenían una explicación lógica para lo que escuchaban. Habían visto muchas cosas en el desierto, alucinaciones, desesperación extrema, milagros de supervivencia, pero nunca un relato tan coherente y compartido de una intervención tan directa y divina. La historia de la figura luminosa, el agua encontrada en un lugar improbable, la sabiduría sobre el desierto que los migrantes ahora poseían, todo eso se salía de su entendimiento. Uno de los rescatistas más veteranos, con décadas de experiencia en la inmensidad del desierto de Chihuahua, se quitó el sombrero, rascándose la cabeza. He visto cosas raras aquí fuera, pero esto es diferente, musitó, más para sí mismo que para los demás. Lo importante es que están vivos. Y tienen una luz en los ojos que no es normal después de lo que han pasado. La verdad de sus palabras resonaba. No solo estaban vivos, estaban transformados. Llenos de una fe renovada, una esperanza palpable y una historia increíble que contar. La travesía por el desierto había terminado, pero el viaje de su fe apenas comenzaba, llevando consigo la memoria de aquel que apareció cuando todo parecía perdido, y que les mostró el camino no solo a la supervivencia, sino a la redención de sus almas. La mañana siguiente trajo consigo una esperanza palpable. No era solo la luz del alba rompiendo la oscuridad del desierto, sino la certeza de que la ayuda, prometida por Jesús, estaba realmente en camino. El grupo, ahora más fuerte y unido que nunca, siguió las últimas instrucciones que él les había impartido antes de que la noche anterior su figura luminosa se desvaneciera suavemente en la quietud del amanecer, dejándolos con una profunda sensación de paz y una fe inquebrantable. Se movían con una determinación renovada, sus pasos resonando con un propósito que antes no conocían. A medida que el sol ascendía, revelando la inmensidad árida del paisaje, el sonido distante de un motor rompió el silencio. Al principio fue un murmullo apenas perceptible, un eco en el viento, pero pronto se hizo más fuerte, más claro. Los ojos de los migrantes, acostumbrados a escanear el horizonte en busca de cualquier señal de vida, se posaron en una nube de polvo que se acercaba rápidamente. La emoción creció, un torbellino de alivio y gratitud que se manifestó en lágrimas y abrazos silenciosos. Era un vehículo, un equipo de rescate que había estado buscándolos por una ruta diferente, pero que de alguna manera había sido guiado hacia ellos. El equipo de rescate, compuesto por personal experimentado y paramédicos, se acercó con cautela. Sus rostros, al principio tensos por la ardua búsqueda y las historias de abandono que ya conocían, se transformaron al ver al grupo. No eran las figuras desesperadas y moribundas que esperaban encontrar. Sí, estaban agotados, su ropa estaba rasgada y sus rostros curtidos por el sol, pero había una luz en sus ojos, una serenidad en su semblante que resultaba inusual en tales circunstancias. María, con Antonio firmemente pegado a su lado, se adelantó para hablar. Su voz, aunque cansada, clara y llena de gratitud. Pedro a su lado asintió con la cabeza, sus ojos reflejando la misma convicción, mientras recibían los primeros auxilios y el agua que tanto anhelaban. Comenzaron a relatar su increíble historia. Hablaron del abandono, de la desesperación que los había consumido, de la inmensidad cruel del desierto,
Pero luego, sus voces se llenaron de una devoción asombrosa al describir la aparición de Jesús, la luz en la oscuridad, la guía en su desamparo. Explicaron cómo les había infundido fuerza cuando no la tenían, cómo les había conducido a la fuente de agua, cómo les había enseñado a leer las señales del desierto, y lo más importante, cómo les había recordado el poder de la fe y la importancia de la unidad. Los rescatistas, hombres y mujeres, acostumbrados a las historias más desgarradoras de la frontera, escuchaban con una mezcla de asombro y escepticismo. Algunos, más pragmáticos, buscaban explicaciones lógicas. Una alucinación colectiva causada por la deshidratación extrema, la aparición de un buen samaritano no identificado. Pero la consistencia de los relatos, la profunda emoción en los ojos de los migrantes y la inexplicable calma que irradiaban, los dejó sin palabras. No podían negar la profunda transformación que había ocurrido en ellos. El grupo fue llevado a un centro de atención, donde recibieron atención médica completa, alimentos nutritivos y ropa limpia. El alivio de estar a salvo era inmenso. Los niños, que habían soportado tanto, finalmente podían dormir sin miedo, sus pequeños cuerpos curándose lentamente. Los adultos, aunque cansados, pasaban las horas compartiendo sus experiencias, reforzando la memoria del milagro que habían vivido. Las autoridades migratorias y las organizaciones humanitarias comenzaron los procesos para ayudarles a continuar su viaje o encontrar refugio seguro, evaluando cada caso con compasión y eficiencia. La historia de los migrantes abandonados en el desierto de Chihuahua y su encuentro con Jesús se propagó discretamente entre el personal del centro, convirtiéndose en un testimonio silencioso de esperanza y fe inquebrantable. Para María, Pedro y el resto del grupo, la experiencia había sido una prueba de fuego que había reforzado su fe hasta hacerla inquebrantable. Habían llegado al límite de su resistencia física y espiritual, solo para encontrar una ayuda inesperada en el momento más oscuro. No solo habían sobrevivido, sino que habían renacido espiritualmente, cargando consigo una verdad profunda. Nunca estaban realmente solos. Esta increíble historia nos recuerda la importancia de la compasión, la fe y la resistencia humana ante la adversidad. Nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, la ayuda puede aparecer de las formas más inesperadas, a menudo velada en el manto de lo milagroso. Es un testimonio del poder del espíritu humano para superar obstáculos insuperables cuando se aferra a la esperanza y la creencia en algo más grande que uno mismo. La travesía de estos migrantes, que comenzó con la desesperación, terminó con la promesa de una nueva vida, marcada por la gratitud y la convicción de que, incluso en el vasto y cruel desierto, la luz siempre encuentra un camino. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha inspirado, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte más relatos impactantes de fe, resiliencia y esperanza. Déjanos un comentario abajo contándonos tu propia experiencia con la fe o cualquier momento en que la ayuda apareció cuando menos la esperabas. Tus historias inspiran a otros y nos recuerdan que no estamos solos en este viaje. No olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos y familiares. Mantente atento a nuestro próximo video, donde continuaremos explorando las asombrosas manifestaciones de la fe en nuestro mundo. Hasta entonces, recuerda que la esperanza es una brújula que siempre apunta hacia un futuro mejor, incluso en los escenarios más desolados.